Todo bien. Con ganas de haber visto el desfile y con ganas de ver el de esta noche, con ganas de mañana también, para festejar a Cochabamba, ¿no ven? Todo bien. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a continuar con lo que nos corresponde, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el día de ayer. Viendo los requerimientos, viendo las características importantes del paciente diabético tipo 1, tipo 2 y también lo que es importante para fortalecer en cuanto a lo que es la selección de alimentos adecuados para cada caso. Y algo que apoya de manera fundamental es saber el índice glucémico de los alimentos, que vamos a repetir, que ese índice glucémico de alimentos es el que lo obtenemos, como muy bien nos dijo, creo fue Evelyn, lo obtenemos de las tablas. Entonces no necesitamos ninguna fórmula, no necesitamos ningún nada más que el tener ese cuadro donde está seleccionado y vamos a poder de ahí determinar el índice glucémico de los alimentos. Pero obviamente que eso tiene un algo más importante que poco a poco lo vamos a ir viendo. Aquí en este tema estamos mencionando, digamos, algo muy, muy a la rápida, pero para tener la idea de que esto es importante. Uno, el índice glucémico, otro, la carga glucémica que está en relación a la cantidad de alimento ingerido y otro que tenemos los hidratos de carbono por ración. Y la anterior vez, ayer hemos visto la cantidad de hidratos de carbono por peso. Entonces, ahí vamos viendo, o por lo que es la medida casera también. Y eso hace de que nosotros podamos hacer, utilizando primero todo esto que estamos mencionando, vamos a utilizar como una herramienta importante para hacer una buena selección de alimentos. El contar los hidratos de carbono por gramos, entonces podemos tener que 100 gramos de hidratos de carbono nos proporciona tanto, o de tal alimento, cuánto de hidratos de carbono más bien, y que también tenemos que si vamos a hacer una preparación con 20 gramos, con 50, en fin, entonces tendríamos que ir viendo cómo podemos ir manejando aquello, pesando el alimento, y esa es la cantidad de gramos de carbohidratos. Después hemos visto o hemos comenzado para ver qué es una ración de hidratos de carbono desde otro punto de vista, que es una segunda opción, una segunda forma de determinar la cantidad de hidratos de carbono, donde vamos a hablar, una ración de hidratos de carbono es igual a 10 gramos de hidratos de carbono. Antes de continuar con esto, yo quiero saber si esta diferencia está clara en el concepto de ustedes. ¿Cuáles son las dos formas que estamos hablando? A ver, ¿alguien tiene la idea? No importa, ya saben ustedes que el equivocarse es de valientes, entonces, o el de presentar las dudas también. Y alguien puede apoyar y ayudar a enriquecer estos conceptos. ¿Qué dicen, chicas? Chicos. Licenciada, por ración y por gramos. Evelyn, a ver, repite. Dijo que las dos formas era uno por ración y otro era por gramos. Dicen, eso es lo que le entendí. Ya. ¿Qué dices, Esther? No, Listen, quería, o sea, 10 gramos, en una ración
es insuficiente, ¿no? En el aporte, digamos, del plato. Ya, lo primero, Esther, es responder a la pregunta que nos pone aquí en el aula Evelyn. A ver, ¿quién puede ayudar? Evelyn tiene una duda. Ella dice, yo entendí de esta manera. ¿Cómo es? ¿Alguien tiene alguna otra duda o algo que complementar? Bueno, entonces vamos a decir, Evelyn tiene esa duda y pues eso está muy claro, es muy normal y para eso estamos acá. Si bien vamos a hablar primeramente de el tema de por gramos, vamos a ver de que este sistema consiste en un menú de variaciones o variaciones de menús medidos por gramos, pero aquí estamos hablando y de repente falta el aditamento importante por gramos de alimento, ¿ya? Gramos de alimento nos va a proporcionar con lo que yo les decía, como lo que les decía. Si 100 gramos de fideo, que si 20 gramos de fideo, que si son 50 gramos de arroz, lo que utilizamos para preparar un determinado plato, eso estaría siendo considerado que son por gramos de alimento lo que estamos utilizando. ¿Ya, Evelyn? Es lo que normalmente nosotros hemos aprendido. ¿Ya? Normalmente es así como se calcula y se puede contar los hidratos de carbono. Es lo que ustedes saben hacer y tenemos la selección de alimentos, luego tenemos el menú y del menú tenemos la formulación de lo que vamos a hacer vamos a sacar el total de hidratos de carbono que están presentes en esa dieta. Entonces, ese es algo que lo consideramos gramos por alimento. Sale un total de 200, de 400, de 500 y veremos si eso corresponde a la distribución de la molécula calórica correspondiente a X paciente. Entonces, eso es por un lado. Y tenemos, bueno, esto con sus características importantes que sirve para adaptar el menú a los gustos, situaciones personales y especiales del paciente. Es uno de los objetivos principales y también nos sirve para controlar, va a mejorar la calidad de vida del paciente y el sistema requiere entrenamiento, pero resulta más eficaz y flexible. ¿Por qué mayor entrenamiento? Porque lo hemos visto en aula con ustedes de que fácil es poner a un programa y que ese programa nos dé los resultados finales. Pero ¿y dónde está lo que nosotros tenemos que hacer como nutricionistas? Y es lo que tenemos que saber, bajar y subir cantidades para encontrar el equilibrio de todos los macro y micronutrientes. Fuera de este sistema mencionado, tenemos el de lo que es una ración de hidratos de carbono. Y ahora la duda viene, no es la duda, la pregunta viene, ¿no es muy poco 10 gramos de hidratos de carbono en una ración? Esta ración está referida a lo que es solamente, no es ración de comida completa, sino es la ración de hidratos de carbono. Y ya van a ir viendo ustedes poquito a poco esta parte. Una ración es aquella cantidad de alimento que contiene 10 gramos de hidratos de carbono. Aquí estamos hablando de eso. La cantidad recomendada de raciones de hidratos de carbono dependerá de la dieta de cada paciente, respetando gustos y condiciones. Por lo tanto, esto se explica de esta manera. Cuando tenemos a un paciente que va a requerir
300 gramos de hidrato de carbono que va a corresponder, por decirles, a un 55% de la distribución de la molécula calórica, por decir, porque después ustedes van a hacer los ejercicios para que quede mucho más claro. Esos 300 gramos de hidratos de carbono van a ser iguales a 30 raciones en hidratos de carbono. ¿Podemos entender así? ¿Podemos entender? Sí, licenciada. Sí, ¿no es cierto? Porque solo Sí, estamos licenciada. hablando de los hidratos de carbono. Una ración, ¿qué le voy a decir yo a mi paciente? Yo le puedo decir, usted puede servirse 28 raciones de hidratos de carbono. ¿Y cuánto es eso? A ver, díganme, ¿cuánto sería 28 raciones si estamos hablando de... 280 gramos. ¿Perdón? 280. Perfecto. ¿No ven? Fernando, Caterín, muy bien. Son 280 porque dentro de cada una están 10 gramos de hidrato de carbono y de esa manera el paciente... 280. Claro, de 10 es a 280. La pregunta era 280 a cuánto va y es viceversa, ¿no es cierto? Entonces son 28 raciones. Esa es otra forma y ese específicamente es el conteo de los carbohidratos. ¿Para qué estamos viendo esto exactamente? Para que el paciente diabético sepa manejar de la mejor forma, de la forma más adecuada, la cantidad de carbohidratos que puede ingerir. Si hoy nos ponemos a hacer un análisis, como el otro día ustedes han hecho, para cuánto de fibra consumen, y bueno, qué asombro, ¿no es cierto? Porque teníamos en los resultados, yo tengo aquí a mi lado todo el trabajo que ustedes han hecho, ya he revisado. Realmente algunos han consumido en el día 2 gramos, 3, 5 gramos, 12 gramos. Creo que son 2 personas que han consumido muy cerca a su requerimiento, los 25, 30 gramos de fibra. Entonces vamos a esa experiencia llevarla al tema de los hidratos de carbono. Si hacemos un análisis de una dieta fabulosa, pero ¿cuánto será de carbohidratos? Ahí va la pregunta. ¿Cuánto será de hidratos de carbono? Aquí creo que tengo algo. Aquí, miren, aquí está. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto de hidrato de carbono será aquello? Es la pregunta. Por lo tanto, ese de cuánto es cuando ustedes llegan a obtener al finalizar de hacer un análisis químico de esa dieta. Y por lo tanto, después de eso, también ustedes van a poder ver si eso responde al... si hay brecha alimentaria, si hay brecha o no hay brecha, si la adecuación está permitida dentro del 5 o 10%, todo eso. Entonces, esos detalles ya obviamente que ustedes eso saben manejar. Y en el caso de esta ración de hidrato de carbono es más fácil porque ustedes pueden decir tanto de alimento tiene 10 gramos de hidrato de carbono. Van a hacer usted su tablita, tanto de alimento igual a 10 gramos, tanto de alimento 10 gramos, tanto. Y de eso es lo que vamos a sumar las 30 raciones y directamente va a salir el resultado porque ustedes ya tienen, pero ustedes tienen que trabajar sobre aquello para poder tener a mano algo que va a ser fácil. ¿Fácil para quién? Fácil para el paciente, porque es más difícil que el paciente haga lo que normalmente nosotros hacemos, el controlar todo lo que es el 20 gramos de un alimento, 50 del otro, come un pan, entonces tenemos 60 gramos, ¿cuánto nos proporciona de carbohidratos? Eso es más difícil que el paciente pueda hacer. Mientras que si le enseñamos a manejar de esta manera, que es que una ración de hidratos de carbono es igual a 10 gramos de hidratos de carbono.
¿Ya? Entonces quisiera que eso ustedes vayan entendiendo en el determinado momento, como les digo, que sería conveniente el que podamos hacer, y lo vamos a hacer también con la auxiliatura, la práctica de todo esto. Bueno, hasta aquí hay ya, Aida, adelante. Licenciada, tengo una pregunta. Cuando mencionó digamos, al final sobre el pan, si hay un paciente que nos dice entonces, bueno, sabe que el pan es un hidrato de carbono, ¿cómo podría ser? O sea, de acuerdo al peso, si es 60, serían 6 raciones, ¿verdad? Aida, 60 es el peso del pan, ¿no es cierto? Y 60 gramos de pan, ¿cuántos carbohidratos proporciona? A ver, ahorita saquen. ¿Cuánto tiene de hidrato de carbono 60 gramos de pan? ¿Cuánto podrá ser? A ver, rapidito. Ustedes deben tener a mano, yo no tengo a mano mi tabla. ¿Alguien tiene? Aida. Lo que en esto de lo que es la ración de carbohidratos, entonces vamos a ver, estamos hablando de ración de hidratos de carbono, ¿ya? El ejemplo del pan, ¿alguien está sacando? Licenciada, sí, he encontrado. Ya. Sería aproximadamente 30,37 gramos de carbohidratos. Como, ya. Entonces, 30,37. ya, con el ejemplo, digamos, que tenemos, vamos a anotar 60 gramos de pan es igual a 30, ¿y cuánto dijiste? 30,37 gramos. Ya, entonces 30, redondearemos. 30 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Y estos 30 gramos de hidratos de carbono, ¿cuántas raciones sería? 3. Sería 3. Muy bien. ¿Sí, Aida? Tendría Sí, que ser 3, porque 30 gramos de hidratos de carbono, aquí está. Entonces aquí vamos a tener esa partecita. Disculpen, esto es importante. Mami, estoy en clases. ¿Ya? Ella... Bueno, háblame cuando tenés clases, mamita. Sí, mi reina, te llamo. Chao, disculpa. Chao. No llamo, espero, mami, importante, ¿ya? Te hablo, chao. Disculpen, chicos. Bueno, entonces aquí estamos entendiendo, ¿no es cierto? ¿Estamos entendiendo, Aida? Sí, licenciada, ahora sí entiendo. Muy bien, Ya. gracias. Perfecto. Entonces, en base a esto, a este ejemplo que aprovechamos de hacerlo, si 60 gramos de pan es igual a 30 gramos de hidratos de carbono, esto es igual a 3 raciones, a estas raciones, a 3 raciones de hidratos de carbono. Ya sabemos que nuestro paciente, si va a comer un pan, vamos a tener ya a la cuenta del paciente 3 raciones. Y nuestro paciente tiene que saber esto, ¿ya? Esto tiene que saber para poder manejar de manera adecuada la cantidad. El ejemplo de los 280 gramos de carbohidratos, que son 28 raciones. De las 28 raciones ya están 3, o sea, 28 menos 3, me quedan 25, así. Bueno, estamos entrando en el ritmo de lo que es esta otra forma del cálculo de hidratos de carbono, ¿ya? Bueno, chicos, estamos bien. Licenciada, tengo una Adelante. pregunta más. Respecto, entonces aquí jugaría un papel muy importante la distribución de la molécula calórica, ¿verdad?
después calorías y luego los gramos, y el gramo que corresponde al día de carbohidratos tendría que entrar aquí. Definitivamente, definitivamente. Porque nosotros trabajamos, es parte nuestra, ¿no es cierto? El tener que definir el requerimiento calórico total. Una vez definido el requerimiento calórico total, hacemos la distribución de la molécula calórica. Esa distribución de la molécula calórica la estamos comenzando con la determinación de la proteína. El resto estamos cubriendo ya bueno, primero los hidratos de carbono, cantidad de proteína y después tenemos el porcentaje, valores absolutos y relativos. Luego vamos a buscar la cantidad de carbohidratos que requiere ese paciente y la cantidad de lípidos. Una vez determinado, ¿será que para este paciente le vamos a poder dar un 50% de carbohidratos de la molécula calórica, 50%, y ese 50% va a ser igual a 250 gramos? ¿Ya? Entonces, de ahí partimos. Está muy bien. Esa es la forma de trabajar. Al paciente muchas veces no nos va a entender o tal vez no le va a interesar que nosotros le hablemos de requerimiento calórico total. No va a entender, le vamos a tener que dar una clase completa de nutrición. Distribución de la molécula calórica, ¿qué será eso? Nos puede decir, ¿no es cierto? Pero si nosotros directamente pasamos a este punto de lo que es la ración igual a 10 gramos, él sí nos va a entender. A ver, ¿qué va a comer usted? ¿Le gusta comer pancito? Perfecto. Va a poder comer un pan en el día. Y con eso tenemos 3 raciones. Ahora, puede ser que a mí me diga el paciente, yo no consumo nunca fideos, yo consumo solo una papita pequeña en el día porque después prefiero consumir arroz integral, el otro, esto. Entonces, de ahí yo puedo ir extractando todo eso. Para eso, antes ya hemos hecho una anamnesis. Si nos da el tiempo, hacemos el recordatorio de 24 horas, podemos ver la frecuencia de consumo, en fin, y de acuerdo a eso vamos haciendo esta parte, ¿ya? Entonces, directo al paciente, usted va a poder comer un pan de 60 gramos, yo le mostraré qué tamaño será de 60 gramos, qué tipo de pan debe o qué tipo de pan acostumbra a consumir, porque cuando estamos haciendo esto, nosotros estamos también haciendo una observación de los hábitos alimentarios y vamos a hacer un cambio de hábitos alimentarios. El paciente no puede siempre mantener todo lo que acostumbra. Tenemos que procurar aprovechar sus hábitos, pero no siempre es lo que el paciente va a acostumbrar, porque si no, no va a poder cambiar. No, si no tiene que cambiar, es que estamos en el mejor camino, limpio, maravilloso. Es una carretera de aeropuerto, ¿no es cierto? Una belleza vamos a correr, pero no siempre es eso. Siempre vamos a encontrar piedras en el camino y vamos a tener que ir limpiando aquello, pero conversando. No se olviden que hemos hablado en algún momento de lo que son, de lo que es y lo productivo que es hacer una buena consejería alimentaria. Entonces ahí vamos aprovechando, ustedes se estarán dando cuenta de que todo lo que vamos hablando siempre lo vamos a integrar. Por eso les digo, esta materia es de aplicación. Yo sé que en algún momento ha dicho, ay, pero es que no nos ha enseñado, es que no nos ha enseñado. Siempre dice eso. El estudiante muchas veces quiere un poco descansar, lo que no aprendió, lo que no aprovechó, descansar en el hombro de otras personas, y entre esas otras están los docentes. Pero si ustedes saben
que han aprendido muchas y bellas cosas y van a aplicar, entonces aquí estamos, ¿ya? Estaríamos con ese tema de lo que estamos viendo con la consejería alimentaria, vamos a ir viendo y de esa manera estamos desarrollando y cuando lleguemos al requerimiento de las, por decir, 250, 280, 70 gramos, ya vamos a saber que tenemos 25 raciones, 25.5 raciones y ya el paciente tiene que saber lo que come. Si yo le anoto eso, sus tantas raciones que tiene que comer cada día y él sabe que el pan tiene el de 60 gramos, le aporta 30 gramos y de eso, listo, ya está 3. Si él sabe que el arroz blanco es 50 gramos, ¿cuánto es 50 gramos? Yo no le voy a hablar y le voy a decir va a pesar 50 gramos porque la mayoría no utilizan balanza, pero le tendré que hablar del tipo de taza y ustedes saben qué taza hay que utilizar. Cuál es la tasa medidora correcta y corriente que hay en todas partes, la de mantequilla, ¿no es cierto? De mantequilla regia. Entonces, también vamos a ir viendo, o una cuchara, pero ¿qué tipo de cuchara? Hay cucharas grandes, hay cucharas medianas, hay cucharas más pequeñas o como cucharilla chiquitita, mediana, cucharilla grande también. Entonces, todo eso tiene que estar siempre aclarado para saber la cantidad de alimento que está ahí. Bueno, avanzamos, ¿sí? ¿O hay alguna pregunta más? Ahora tenemos que solucionar para continuar. ¿Estamos bien? Bueno, pensaré que ya está solucionado. A ver, adelante. ¿Quiere hablar? Adelante. Sí, licenciada. Bueno, está todo claro, licenciada, gracias. Bueno, ¿ya? Yo me imagino que tú estás hablando ahora, sí, por todos, está muy bien, me alegra. Y continuamos, ¿ya? Ahora, aquí, para completar, para redondear la idea, justamente estamos con un ejemplo que aquí tenemos 20 gramos de pan, hay 10 gramos de hidratos de carbono. Por lo tanto, diremos que 20 gramos de pan es igual a una ración. ¿Qué dice? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Jocelyn, ¿estamos bien? sí. Catherine, ¿ya? Dicen buenas tardes. Buenas. Pero hace un momento sacamos, creo, 3 o 30 gramos. Pero eran 60 gramos que pesaba el pan. Sí, un pan promedio. Ya está bien, gracias. ¿Sí? Entonces, miren, qué bonito es analizar, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto un pan completo, entero, el promedio de 60 gramos, sí nos da 3 raciones. 3 raciones de carbohidratos porque un pan completo pesa 60 gramos. Pero si aquí yo les pongo 20 gramos de pan, quiere decir que es un tercio, ¿no es cierto? Y ese tercio es una ración. Y si multiplico por 3, pues tenemos 3 raciones en un pan de 60 gramos. ¿Ya? Erika, así estamos bien y Jocelyn y Catherine que están comprendiendo y están siguiendo. Aida también dijo que está clara la cosa, entonces seguimos marchando de esa manera. En 15 gramos de galleta tipo María hay 10 gramos de carbohidratos. En 15 gramos de galleta María. Ahora, ¿cuál tendría que ser la pregunta? ¿Cuánto pesa una galleta María? ¿Ustedes saben? ¿Cuánto pesa una galleta María? Creo que son 4 gramos, dice. Sí, tenemos entre 4 y 5 gramos, ¿ya? Entre 4 y 5 gramos de cada la unidad. Entonces pueden ser 3 a 4 galletas que van a ser los 15 gramos y esa es la cantidad igual a una ración de carbohidratos. Esa ración de carbohidratos, ¿cuánto
significa 10 gramos de hidrato de carbono. ¿Ya? Entonces, yo no les puedo decir, digamos, de manera diferente. Parece como que esto fuera un trabalenguas, ¿no es cierto? Y bueno, seguimos hablando de ración, si la otra ración y ración, pero yo quiero que esta parte, esto quede bien claro en amarillo, así, marcado para ustedes. Una ración es igual a 10 gramos de hidrato de carbono. Aquí tenemos 20 o lo que fuera, el ejemplo bonito que ha surgido, que 60 gramos de pan es igual a 30 gramos de carbohidratos, igual a una ración o lo que tienen aquí anotado. ¿Sí? Entonces, son maneras claras de poder entender lo que queremos decir. Aquí en este tercer ejemplo, en 200 gramos o centímetros cúbicos de leche hay 10 gramos de carbohidratos. Por lo tanto, 200 gramos de leche es igual a una ración. ¿Entendemos? No, esto está mal. Entonces, vamos a ver de que la taza de leche, ¿cuánto tiene? Una taza que vamos a ofrecer. Mi taza es grande, esta es de 300. Entonces, lo que a mí me interesa saber es cuánto de carbohidratos me está aportando. Y vamos a poder ir manejando lo que es 200 gramos. Aquí, ¿cuál es lo correcto, digamos, de lo que estamos marcando en esto? Tenemos... A ver, revisen, 200 gramos o 200 centímetros cúbicos, o si quiere, de a 100 podemos marcar, ¿ya? De a 100 podríamos marcar. 100 centímetros cúbicos de leche, la leche, hablemos de una leche entera, no descremada ni nada. 100 centímetros cúbicos de leche entera es igual a ¿cuánto de hidrato de carbono? A ver, ¿quién tiene por ahí? Chicos, ayúdenme, no tengo yo mi tablita. 5 sería, licenciada. No sé, ¿tú estás viendo, Caterine? 5,2 dice. Ya, entonces en 100 hay 5.2. Y sí, la tasa que tiene, normalmente nosotros calculamos 240, ¿no es cierto? Pero este mijarrito, que es el que siempre esas tazas grandes de ahora que utilizamos, si es de 300, entonces, ¿cuánto voy a tener? 300 es de leche, sería igual ¿a cuánto? Licenciada, sería 1.5. ¿Qué sería 1.5? Sería 10.5 raciones. No, 1.5 raciones. Ya, primero terminaremos entonces, Aida. 300 centímetros cúbicos de leche, ¿cuánto tiene de hidratos de carbono? ¿Es igual a cuánto? 15.6. 15.6. Ya, 15.6. Tiene cantidad de hidratos de carbono. Este es un igual a ¿cuántas raciones? Ya lo han dicho. 1.5. 1.5 raciones de hidratos de carbono tenemos en una taza de 300 centímetros cúbicos de leche, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ir viendo. Esto que está aquí, fue un ejemplo que yo lo tomé anteriormente y no está modificado, ¿ya? Pero esto, digamos, lo vamos a marcar como que tiene que estar como que con llamada de atención. Más bien esto se va a quedar con rojo y esto va a volver a lo que corresponde correctamente, ¿ya? Entonces, sí, adelante.
El 1.5, ¿cómo lo sacó? ¿Lo ha dividido? ¿Lo ha multiplicado? ¿De dónde ha sacado? Vamos a volverlo, Loida. Aquí. Si tenemos 15.6 gramos de hidratos de carbono en una taza de leche, ¿cuántas raciones vamos a obtener? Si sabemos que 10 gramos son igual a una ración de carbohidratos. Lo que hacemos aquí es el 15.6, lo vamos a dividir entre 10 y de ahí tienes el resultado del 1.5 o 1.56 o de repente redondeando vamos a obtener el 1.6 raciones. Sí, Lisa, me salió Sí. 1.56, me salió. Por eso, 1.56 o 1.6, dependiendo cómo vamos trabajando y determinando. ¿Sí? Entonces sería una ración, ¿no, Elisa? 1.5, pues. Raciones de hidratos de carbono. Solo hidratos de carbono hay en 300 cc de leche. Lo cual va a ir variando. ¿Sí? Gracias, Luis. Ahora sí le entendí. Ya. El resto del curso está entendiendo esta parte porque resulta que después es todo un revuelo. Cuando vayamos haciendo las prácticas, todo, tienen que saber explicar lo que significa y cómo aplicar también. ¿Ya? Entonces, continuamos viendo esta parte. El ejemplo, aquí vamos a ver. Para un desayuno, una ración de leche y derivados. Entonces, aquí vamos a ver 4.5 raciones de leche, de cereales y derivados. Esto sería un 5.5 raciones de hidratos de carbono. Ahora, yo les vuelco un poquito la cosa. Si estamos hablando ya de raciones que debe consumir, esto es lo que ustedes le tienen que dar a su paciente. Que en el desayuno puede servirse una ración, pues en el desayuno puede servir 4.5 raciones de cereales, porque ahora ustedes dirán, ¿cuánto hay de carbohidratos en esto que le estamos indicando? Aquí al paciente le estaríamos indicando que él puede servirse esto, 5.5 raciones de hidratos de carbono. ¿Y en carbohidratos cuánto es? En gramos. Porque hasta ahorita hemos hablado de raciones en este ejemplo. ¿Y en gramos cuánto sería? Dicen 55 gramos. Perfecto, Fernando. Entonces es 55. ¿Ya? Vamos viendo. Entonces en el desayuno puede servirse 55 gramos de carbohidratos o lo que es lo mismo 5.5 raciones de carbohidratos. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que pasa con este otro? Café con leche y jamón serrano va a servirse nuestro paciente. Le vamos a dar una ración de leche, es igual a 200 ml más café. 4.5 raciones de pan igual a 90 gramos y el jamón serrano igual a 40 gramos. En cantidad de alimento, ¿ya? Ahora, esto en cantidad de hidratos de carbono, ¿cuánto será? Y después, ¿cuánto será en raciones de hidratos de carbono? Bueno, entonces esto hacemos el cálculo de lo que es cuánto de hidratos de carbono vamos a obtener en una taza de leche. ¿Cuántos carbohidratos tiene el café? ¿Alguien puede decir? ¿Cuánto hay? Listen, Sí. que yo sepa, el café no tiene carbohidratos. De hecho,
es casi nulo en calorías. Estamos muy bien, Esther. Perfecto. El café no tiene. Entonces, no nos preocupamos. Solamente hacemos el cálculo de la leche. 4.5 raciones de pan. Vamos a decirle entonces cuánto tiene que comer. 90 gramos de pan puede servirse nuestro paciente. Ya aquí tenemos con el ejemplo anterior, ya le estamos subiendo. Puede ser nuestro paciente un comeloncito de pan, un gustoso de pan. Y bueno, entonces vamos a satisfacer también la necesidad del paciente. Pero no olvidemos de que tenemos que llegar a, por decirles, las 25 raciones de hidratos de carbono. Entonces aquí le estamos dando, estamos aumentando cantidad, ¿no es cierto? Y el jamón serrano. Dicen, Sí. habría que chequear la calidad, ¿no? Porque la mayoría de los embutidos que son así, bueno, de baja calidad, pobres en proteínas, más al contrario, tienen bastante carbohidrato. Supongo que un jamón de muy buena calidad, perteneciendo a la familia de las proteínas, pues no tendría que tener tampoco carbohidratos, casi nada. El jamón serrano es uno de los mejores embutidos que nosotros podemos tomar a mano para nuestros pacientes porque no tiene grasa, es bastante puro. Entonces podemos ver ahora lo que tú dices. Si vamos a hablar de los embutidos Dillman, pero también hay de segunda. No todo en Dillman es de primera. ¿Cuál es el de segunda? ¿Conocen? ¿Cuál es el de segunda? De Dillman. Tal vez ahora ya un poco que no está muy conocido, antes había el Torito. Entonces ese es de segunda y de ese tendríamos que dudar, Esther. ¿Ya? De ese tendríamos que dudar porque seguramente ese sí va a tener no alto, pero un porcentaje de carbohidratos porque lo que más va a tener es grasa y lógicamente todos los condimentos, todos los conservantes, en fin, y ya no es un alimento muy saludable. Y así vamos viendo, y no voy a mencionar, pero en nuestro medio tenemos varias fábricas de embutidos que no son de primera calidad y por lo tanto hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar aquello. Y así, entonces aquí vamos viendo que nuestro paciente, en este caso, no hay nada de hidrato de carbono, por lo tanto, yo tengo aquí que les estoy presentando 2 tipos de desayunos en los cuales el paciente va a poder tener un 5.5 de raciones de hidrato de carbono. Vamos a variar, estos son simples ejemplos, pero podemos hacer este ejercicio saludable en cuanto a lo que vamos a ir nosotros viendo y ustedes cómo van a poder determinar y hacer una planilla adecuada con raciones de hidrato de carbono. Igualito como hemos hecho el ejemplo del pan. Porque un pan 60 y eso ya sabemos, inclusive puede ser menos o puede ser un poco más, pero no, el pan de batalla tiene que ser de 60 gramos. Y podemos pensar, a ver, díganme ustedes, para un promedio de arroz para un segundo, ¿cuánto es un promedio? 50 gramos, dicen. Sí, el promedio es 50 gramos, perfecto. Y en 50 gramos, ¿cuánto hay de carbohidratos? Miren, ustedes tienen a mano, por favor.
¿Cuánto es? Ahorita si ustedes están con su tabla de composición, lo que están haciendo es buscar arroz, cuánto tiene de carbohidratos, y este arroz está en 100 gramos. Entonces divídanlo en 2. ¿Cuánto había sido? Licenciada, sería 35.6. No, 35.3. ¿Qué cosas? 35.3 gramos de carbohidratos. Ya, 50 muy bien. Entonces vamos a ir anotando. Lo que estamos hablando, yo estoy anotando. 50 gramos de arroz es igual a 35, has dicho, ¿no ve? 35 gramos de carbohidratos. 35 gramos de carbohidratos. Esto igual a, ¿cuánto sería? 50 gramos de arroz. En raciones de carbohidratos. 3,5 raciones, Lisa. Muy bien, 3.5. Si vamos sumando, el paciente ya está comiendo 3 raciones de hidratos de carbono, comiendo un pan. Si va a comer 50 gramos de arroz, que tal vez va a comer dividido en 2 porciones en el día, ya tenemos 3 raciones, y así vamos haciendo un análisis. Ustedes van a ver que el paciente puede comer harto y no sobrepasarse de sus hidratos de carbono. ¿Ya? Entonces, esta va a ser una práctica importante que la vamos a hacer en el aula. ¿Ya? Para práctica, le estoy anotando aquí. Ustedes van a sacar aquello y van a poder tener todo listo. ¿Qué hacemos después? Nosotros después de eso vamos a saber. Tanto es aquello. Ahora, el paciente acostumbra a comer papa en la sopa y necesariamente tiene que haber en la cena o en el segundo. Algunos acostumbran tomar solo sopita a la hora del mediodía en el almuerzo, y el segundo es para la tarde, respetando hábitos y costumbres. Otros, los más ahora en esta época, los más de nuestros pacientes solamente consumen segundo en vez de sopa, la sopa un poco que está quedando a un lado, pero no se olviden que la sopa tiene buenos aportes también nutricionales, ¿no? Y así, entonces vamos a ir adaptando a todo esto. Y así vamos a ir sacando todo lo que corresponde. Yo voy a estar marcando y anotando las cosas que tenemos que ir haciendo, ¿ya? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más aquí tenemos para poder ir viendo lo que vamos a hacer? Porque no quiero que queden ustedes en la nebulosa. Bueno, aquí el ejemplo es ese. Ahora, ¿por qué desayuno 5.5 raciones de hidratos de carbono? Porque yo tengo que dividir en partes, tal vez no iguales, pero puedo darle en desayuno, almuerzo y cena distribución de la cantidad de carbohidratos iguales, y tal vez un poquito menos puede venir a media mañana, media tarde, a pesar que la teoría nos indica que en cada tiempo de comida debe estar la misma proporción. Pero si sabemos que una merienda es ligera, entonces tal vez no vamos a alcanzar. Vamos a ver si el paciente consume merienda o no consume. Entonces, de acuerdo a aquello, vamos distribuyendo ya por raciones. Este es como un ejemplo, ¿no es cierto? Ya tenemos por raciones de hidratos de carbono que el desayuno, eso tiene que cubrir. El paciente se va a sentir contento y le vamos a dar. Ahora, a este desayuno podríamos pensar, pero él no puede tomar su desayuno sin azúcar, por ejemplo.
pero entonces le vamos a dar stevia. Pero el paciente no tolera la stevia, no tolera ningún edulcorante artificial. ¿Y ahora qué le doy? Entonces le daré una mermelada, le daré miel de abejas, porque me está quedando un espacio, ¿no es cierto? Ahí vamos calculando y haciendo algo que sea agradable para el paciente, que sea positivo para su cumplimiento y muy positivo para nosotros que vamos a estar elaborando una dieta, ¿ya? Bueno, después vamos a ir viendo, ya en la práctica exacta de lo que les acabo de indicar. Hablemos con el ejemplo de una dieta de 2.000 kilocalorías por día. El 55% del valor energético está representado por los hidratos de carbono. Por lo tanto, 55% de 2.000 es igual a 1.100 kilocalorías. ¿Sí? ¿O está equivocado? Está bien, licenciada. Perfecto. Entonces avanzamos, ¿no? Gracias, Fernando. Ahora aquí. 1 gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías. Y por lo tanto, vamos a obtener de que 275 gramos de hidrato de carbono estarían siendo representando las 1.100 kilocalorías. Es solamente regla de 3. Y si ya tenemos los 275 gramos de hidrato de carbono, lo que vamos a convertir rápidamente en raciones de hidrato de carbono. Una ración igual a 10 gramos de hidrato de carbono y 275 carbohidratos en general. En raciones son 27.5 raciones. Esto es lo que tiene que cubrir nuestra dieta para el paciente que requiere 2.000 kilocalorías con un 55% de carbohidratos. ¿Entendemos esta parte? Estamos redondeando las ideas de lo que hemos ido haciendo. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Estamos bien? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Bueno, mis chicos, me da pena porque aquí yo tengo 4, 5, 6 estudiantes fabulosos. El resto, ¿dónde andarán? Pero quién se lo pierde y quién gana, ya sabemos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en base a esto, que así tenemos que hacer, y ya les he ido diciendo, ¿no es cierto? Hemos ido hablando todo aquello. Una vez determinado esto, también tenemos que saber, primero, la distribución dentro de lo que es la unidad consumidora. El tiempo de comida. ¿Qué tiempos de comida vamos a darle al paciente? Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena y colación nocturna, de acuerdo al tipo de paciente diabético que estemos manejando. Vamos a hacer una distribución de la molécula calórica adecuada. Esta distribución de la molécula calórica adecuada va a ser que en el desayuno vamos a darle un 20% de ese valor calórico total, para la media mañana 10%, 40% para el almuerzo, 10% para la merienda vespertina, en la cena 25% y en la colación nocturna un 5%. Esto traducido en raciones, vamos a ver de qué tenemos para el desayuno. Si ya hacemos todo el cálculo, esa diferenciación que tenemos que saber hacer de lo que aquí estamos viendo, vamos a tener 5.5 raciones de carbohidratos en el desayuno. Vamos a tener 3 raciones para la media mañana, 8 raciones en el almuerzo, 3 raciones a media tarde, 7 raciones en la cena, 1 ración en la colación nocturna. Si tenemos, por decirles, 7 raciones de hidratos de carbono en la cena, ¿cuántos gramos le daré
al paciente de hidrato de carbono? A ver, dígame. 70 gramos. 70 gramos. Ya, ahí estamos. Entonces, esto ustedes van viendo que resulta siendo fácil, no es difícil. Tal vez es difícil de entender al principio, pero después esta es la clave de lo que les va a ayudar a ustedes a salir adelante. Todo esto de las raciones de hidrato de carbono, como verán, suma 27.5. Y si nos remitimos a esta información que está aquí, que son 275 gramos de hidrato de carbono, entonces estamos felices, porque sí le estamos dando lo que le corresponde a nuestro paciente. Bueno. Sí, listen. Vamos bien, ¿no es cierto? Bueno, entonces iremos avanzando con este tema de las raciones. Aquí hay dos cuadritos que en realidad los dejo y los debería sacar cada vez. Porque tenemos tabla de ración de hidrato de carbono. Pero esto no es nuestro. Esto es de la Asociación de Diabetes Argentina, del ADA. Y aquí están las cantidades, el alimento, los gramos por una ración. Aquí la medida, habitual en el consumo, todo. Pero esto no nos vamos a preocupar, ¿ya? No nos vamos a preocupar ni que me digan tampoco y por qué no nos hace más grandecito, más clarito, porque no miro nada, así como yo reclamo también. Y sus letras y esto y el otro, porque no es cierto. Entonces, nada. Aquí nadie reclama porque ustedes mismos van a elaborar sus propias tablas. De la manera como hemos hecho los ejemplos acá, de la manera como está relacionado, está diseñado y se ha hecho como que el racionamiento y la operación también en la anterior diapositiva. ¿Ya? Entonces, así vamos a tener lo que es nuestro. Por eso les decía que la tabla de composición de alimentos, y también quiero agradecer, ¿quién era que mandó la tabla de composición boliviana de alimentos en digital? ¿Quién mandó? Ah, no, ustedes son una punta de ingratos. Licenciada, buenas tardes. La compañera que mandó se llama Daniela Cartagena. ¿Qué? ¿Cuál Cartagena? ¿Cómo era? Daniela Cartagena. Daniela, perfecto, sí. Daniela Cartagena, a ella le tenemos que agradecer porque bueno, ya no más buscar ni nada porque ella nos ha pasado aquello. Entonces, ustedes van a poder manejar esa tabla de composición de alimentos, ¿no es cierto? Y es la que está más cercana a nuestra realidad. Es nuestra, en realidad, no es más cercana, es nuestra. Por lo tanto, con esa tabla de composición boliviana es la que vamos a hacer nuestras propias tablas. Vamos a elaborar nuestra propia tabla para saber manejar y el conteo de alimentos. Ya les digo, desde hace serán unos 10 años atrás, unos 8 años atrás, que por primera vez llegó una colega chilena a darnos, y era en un congreso, en algo que se llevó a cabo en Santa Cruz. Ella llegó y hay un libro de hidratos de carbono. Si lo consigo, yo les presto, porque todo presto y desaparece, entonces ya no voy a prestar y no va a desaparecer. Voy a buscar. Y todo es un mundo muy grande lo que ha estudiado esta colega nutricionista chilena para determinar el conteo de carbohidratos de esta manera, porque esta es la mejor manera, ellos han visto. Ustedes saben que la nutrición y la ciencia, la medicina chilena está sumamente alta, como antes era
y tal vez no ha bajado mucho, pero creo ha ganado un poco de desprestigio todo lo que con todo lo que está sucediendo en Argentina. Entonces, ellos son nuestros patrones en realidad porque no estamos nosotros creando mucho. Pero esta colega Rosita, creo se llama, chilena, no solo ha venido una vez, ha venido ya varias veces porque se ve la necesidad y se sigue estudiando, se sigue viendo. Nosotros estamos como que decimos en pañales, ¿no? Pero depende todo de la investigación de cómo podamos hacer. Entonces, ustedes van a trabajar sobre esto. Si alguien puede ir adelantando de maravilla, vamos a hacer nosotros nuestras maravillas, porque tenemos para el día jueves también las 2 exposiciones de qué era. Ya está. Estoy con todo. Lo de la clasificación de sodio, ¿no? De los alimentos por el sodio. Entonces, eso vamos a tener. Después vamos a trabajar perfectamente sobre esto. Y bueno, de ahí vamos a ir viendo y vamos a extractar todo lo necesario, ¿ya? Bueno, entonces continuando, vamos a ver qué importante es el que tengamos una lista de intercambios. ¿Se acuerdan que debe ser dentro de las 5 primeras diapositivas de este tema? Se habló del intercambio de alimentos y se dijo, si yo no tengo carne, entonces debo tener leche, y si no tengo leche debe haber queso, y si no hay queso puede haber la unión de un cereal con leguminosa para la obtención de ¿qué? De una proteína que no será de alto valor biológico, pero por lo menos una proteína completa, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, para eso es lo que nosotros tenemos que tener esta lista de intercambio de alimentos. En realidad, ustedes, chicas, chicos, ya deberían tener. Deberían subir hasta este nivel con todo este material ya preparado. Pero sé que ustedes han aprendido, tienen como un documento de lo que es el intercambio de alimentos. ¿Lo tienen? No hay. Y no hay entonces como No, Lisa. semestres anteriores que han ido pasando conmigo y tenemos que hacer también que esto sea de uso muy habitual. Ejemplo, grupo de proteínas. Vamos a ver, un bife mediano desgrasado es un similar a cuarto pollo, pero un pollo pequeño, y un pollo pequeño es de un kilo 200, un kilo 300, en realidad es demasiado pequeño, pero o hasta 1,500, y tener cuarto pollo es como un bife mediano en cuanto al aporte de proteína, un filete de pescado mediano o 2 huevos. Todo esto que les voy mencionando es un equivalente. Entonces, no hay carne, no hay pollo, 2 huevos, listo, está completo. O 2 salchichas tipo Viena, o 4 fetas de queso, 4 lonjitas, ¿no es cierto? Como lo que viene el queso, el cheddar o sí, creo que solo ese, o habrá otro, pero de queso fileteado directo para poner al pancito o para hacer la lasaña, en fin. Entonces es lo mismo también que 4 fetas de jamón desgrasado y una hamburguesa casera desgrasada mediana, es lo mismo que 2 huevos completos, así, ¿ya? Entonces esto es lo que debería estar dentro de lo que es el intercambio de alimentos para que ustedes puedan tener muy, muy claro. Ahora, seguramente ustedes en este momento ya le han sacado foto a esta parte, ¿no es cierto? Y está bien, entonces hagan un listado. Yo prefiero que
en vez de que tengan, como yo les estoy prestando la información mediante esta diapositiva y está de corrido, ustedes hagan un listado y dentro de ese listado puedan ustedes manejar. Entonces el bife mediano, al lado en observaciones, van a poner el que va a ser de la palma de la mano, el tamaño de la palma de la mano y de qué grosor, porque tienen el intercambio, no es solamente porque a mí se me ocurre. Este intercambio es porque nutricionalmente, de acuerdo a la composición química de los alimentos, está siendo similar la información, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo, también tenemos 4 cucharadas soperas de queso untable descremado o un ricota también, 5 cucharas de té de queso de rallar. Este queso de rallar tenemos también, podemos comprar el queso de rallar. ¿Cómo se llama el queso de rallar? ¿Saben ustedes? El parmesano, dicen. Exacto. Entonces ahí bien facilito, sobrecito chiquitito vende, ¿no ve? Del parmesano. Entonces vamos a saber que alguna vez podemos darle esa cantidad de las cucharadas y cucharillas de té del queso parmesano. Entonces va a ser igual a un cuarto pollo cuarto pollo pequeño, sin piel, dentro de lo que es el grupo de las proteínas y etcétera, ¿ya? Entonces vamos a tener lo mismo dentro del grupo de las hortalizas, una taza de acelga o espinaca cocida, escurrida, en fin, es lo mismo que, vamos a ver, un zapallito verde. El zapallito verde es medianito, como en la palma de la mano y que podemos agarrarlo, ¿no? Si es más chiquito y doblamos más, entonces ya es demasiado pequeño, y si es muy grande que no podemos agarrarlo, entonces está siendo un zapallito muy desarrollado. Y así, ¿no? Entonces en las frutas también es un equivalente, una manzana, una pera o un durazno chico mediano o un durazno mediano grandecito, hay así. Entonces entre el uno y el otro vamos viendo, y los grupos de cereales también, 3 cucharas soperas o media taza de arroz nos va a dar un equivalente, o va a ser nutricionalmente de buen aporte comparado con lo que es de los fideos que vienen, pueden ser de corte mediano, en fin, y vamos a tener el que podemos relacionar el uno con el otro. Esos son intercambios de alimentos, ¿ya? Vamos a ir viendo las cucharas soperas al ras. Ahí todito esto es lo que nos ayuda a ver. Ahora, tienen ustedes que ir viendo. Yo quiero que puedan ustedes hacer, como les decía, un listadito largo. Perdonen un ratito. Un listadito largo para al lado ir manejando, viendo. Ahora puede ser que esta información ya no esté de acuerdo a nuestra tabla de composición de alimentos. Y aquí ustedes van a empezar a ver, pero 100,000 interrogantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, entonces, ¿qué dice? Pero si aquí hay de una forma, aquí está de la otra, esto es, o dice que es más verde, que es menos, que todo. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿ya? Todo eso nosotros tenemos que trabajar y tenemos que ver por qué tenemos que tener los medios suficientes para poder hacer un trabajo completo en cuanto a lo que es preparar. ¿Para qué estamos hablando de todo esto? Todo esto estamos hablando para que el paciente se sienta tranquilo y nosotros sepamos lo que estamos haciendo con nuestro paciente al darle
las cantidades, al darle qué tipo de alimentos, porque no siempre va a haber carne en la casa, no siempre va a haber la papa runa, que es mejor porque dicen que es mejor para darle al paciente diabético, entonces no hay papa runa o no hay papa holandesa, que es la que más ahora encontramos en vez de la runa, y así. Entonces tenemos que saber cuáles son las opciones de intercambio, ¿ya? De intercambio de alimentos. Bueno, entonces esto va a ser muy agradable. En cuanto a lo que es el grupo de pan y de galletas, también hay lo que podemos hacer, el intercambio. Entonces el intercambio viene entre una cucharadita de aceite, es igual a una cucharadita de mayonesa o un rulo, ¿no es cierto? Sacamos con la cucharilla o con la cuchara que se enrosca una porción de margarina o de mantequilla y tenemos 2 cucharaditas de queso de rallar porque este tiene grasa, además de tener proteína, también tiene grasa y pueden estar así varios alimentos sirviendo de intercambio entre unos y otros de acuerdo al nutriente que aporta. Grupo de condimentos, entonces todos están permitidos, no nos vamos a hacer el mínimo problema y ustedes deben saber que los condimentos son los aromáticos como los que estamos viendo acá. Todo eso es lo mejor que podemos manejar para que nuestras preparaciones sean las ideales y no tengamos que pasar un mal momento con nuestros pacientes, con sus preparaciones, peor mal momento el día que va al laboratorio y en laboratorio no vemos que no ha mejorado, vemos que sigue igual que antes y tal vez está peor que antes. ¿Por qué? Porque no nos han entendido. O es lo mismo que yo diga, bueno, voy a tomarse examen a ustedes y que cuando les pregunte algo de todo esto, no sepan responder. Y para colmo, saquen nota de reprobación. Entonces son momentos difíciles. Son momentos difíciles. Yo estoy confiando en que todos ustedes estén atentos y que vaya viendo buenos resultados y de acuerdo a los primeros resultados de la primera evaluación vayan siempre mejorando, que su nivel de expectativa sea siempre alto, no busquen el 51, busquen más y más alto porque ustedes tienen que estar en un buen nivel para salir adelante, ¿ya? Tenemos grupos de alimentos dietéticos también, que es lo que vamos a ofrecerle al paciente. Hay gelatina dietética, la gaseosa dietética, goma de mascar dietética, edulcorantes dietéticos, dulces y mermeladas dietéticas, que todo eso se puede servir, obviamente todo es con moderación. En el grupo de bebidas, agua común, agua mineral, soda, infusiones, té, café, mates, caldos desgrasados, todo esto son bebidas y uno o el otro va a ser lo mismo porque en realidad acá no hay alimento que sea prohibido mientras no tenga azúcar, mientras no incluya un alimento que no esté permitido. Porque los jugos de frutas, aquí estamos hablando de bebidas y como ustedes verán, todas son totalmente líquidas. No estamos hablando de jugos o estos famosos que ahora están de moda, que son los licuados verdes que yo un día por la mañana muy temprano al volver del aeropuerto, pasé por la esquina de la Caja Nacional en la Ayacucho y una cola inmensa. Y ahí paró el semáforo y me fijo en los licuados. Primero hay un carrito que vende mates y al otro lado el carrito venden jugos. Hay que cuidar, hay que saber a qué hora, a quién le damos, cómo recomendamos. Nosotros somos los que tenemos que dirigir, ¿ya?
Luego tenemos que ver, para la selección de alimentos, tenemos que estar analizando sobre lo que es el método del plato, cuánto va a consumir el paciente distribuido. A ver, vean esto, ustedes este dibujito lo deben conocer muy bien porque es del internet. Entonces tiene que tomar agua pura como bebida, la porción de fruta, hay que determinar cuánto se va a servir. Tenemos que tener el plato con la división, el 50% va a estar ocupado por lo que es verduras y ensaladas, 25% por los carbohidratos y 25% por los alimentos fuentes de proteínas. Y bueno, ahí está. Obviamente por algún motivo aquí hay cuchara, tenedor, cuchillo y tenedor, porque eso también es importante para ver cuánto come, cómo come. Le tenemos que dar la posibilidad de que esa cuchara le ayude también a medir, que con ese cuchillo fraccione porque no tiene buenos dientes, ¿no es cierto? Entonces, si acostumbra el paciente, porque hay muchos pacientes, y no crean que es porque es gente del campo, qué ideas hay, de que casi no utilizan tenedor, prefieren la cuchara. Yo he tenido un director en mi institución, pero pituquito a morir, bien bonito mi director, y en su vida, o en la mía, creo, no lo he visto nunca comer, servirse un segundo con tenedor y cuchillo. Siempre la cuchara. Entonces, hay formas para todo el mundo, porque tenemos que saber respetar. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente, educación alimentaria, lo tenemos que hacer, pero también tenemos que saber respetar. Listo, chicos, hoy día hasta aquí, porque ahorita alguien me va a levantar la mano y me va a decir, no, vamos a continuar. Creo que va a haber una dificultad para el día jueves. Les dije de que posiblemente hagamos la clase virtual. Entonces veremos. Si yo les digo hasta mañana que va a ser presenciales, hasta mañana el mediodía. Y si no, nos quedamos con que va a ser virtual el día jueves. ¿De acuerdo? Está bien, licenciada. Ya. Está bien. Ya. Listo, chicos. Entonces, que pasen un lindo día de festejo de Cochabamba. Hoy día vayan a ver la serenata. Ustedes saben, están prohibidos de tomar bebidas, de arriesgar su vida, de arriesgarse cada uno de ustedes. Compartan sanamente. Felicidades. ¿Ya? Chao, chicos. Gracias, Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego, licenciada, que le vaya bien. Muchas gracias. No te